de los derechos humanos en México, que no es tan nuevo, que es un paradigma que pues ya existía previamente, o sea, no es un paradigma, es la forma que la Constitución exige, es el tratamiento que la Constitución exige desde que se incorpora el principio de igualdad y el principio de no discriminación, ¿no? Todo tiene que ver con eso, ¿no? Igualdad, no discriminación, inclusión en la democracia, hacer democracia realmente. Ayer veíamos que esa línea jurisprudencial, el tribunal no la puede llevar a cabo sin el ejercicio de control de constitucionalidad, que hoy día va de la mano con el de control de convencionalidad. Les decía que si además estudian las sentencias del tribunal desde 2007, 6-7, y el tribunal hace control de convencionalidad. Quizá no se hablaba, ¿no?, del término técnico, pero sí aplica ya la Constitución, la Convención, perdón, principalmente la Convención Americana, en algunos casos en los cuales la norma es restrictiva y la Convención puede dar una protección más amplia. Aplica el principio pro persona, antes de que en México se hablase de todo esto, ¿no? Y lo hizo en una de las sentencias relacionadas con el voto, la que yo les conté ayer, es la sentencia que ha cambiado, ¿no?, todo lo electoral con relación al voto en prisión preventiva, pero ya antes, desde el año 2007, si no mal recuerdo, el tribunal se había venido pronunciando, y también la Suprema Corte, pero el tribunal se había venido pronunciando en un ejercicio de control de convencionalidad, en el sentido de que una persona sujeta a proceso tiene derecho al voto porque está revestida bajo la presunción de inocencia. Lo que pasa es que en tanto el tribunal como la Suprema Corte habían establecido la diferencia de si la persona está en libertad condicional, puede ejercer el voto sin problema y tiene derecho a su credencial para votar con fotografía, pero si está en prisión, preventiva, si está privada de libertad, tiene derecho, pero hay una imposibilidad material para que para que pueda ser efectivo, ¿no? Y la imposibilidad material era llevar el voto a la prisión. Eso lo había dicho tanto, claro, no lo habían dicho así, la imposibilidad material es llevar el voto a la prisión, pero es una imposibilidad material porque está privada de libertad la persona. Tiene derecho a votar, pero no lo puede ejercer. Y claro, la imposibilidad material era esa, llevar el voto a la prisión, ¿no? Y lo había dicho tanto la Suprema Corte como el Tribunal Electoral. Aquí el gran paso que se da en estos JDC, en estas sentencias del 2019, es que ya reconocen que no hay una imposibilidad material, que es posible llevar el voto a la prisión, y lo que le dicen al INE es, INE lleva el voto a la prisión. Fíjense que yo creo que en la sentencia ni siquiera se entra en el argumento de si el INE fue omiso o no, o sea, no se dice explícitamente, pero en los efectos claramente está el reconocimiento de la omisión, porque al reconocer que sí realmente existe el derecho al voto y no hay un impedimento material para llevarlo, le dice al INE, lleva el voto a la prisión a partir de 2024 para las elecciones federales, y ya verás tú si lo quieres ampliar al resto de elecciones concurrentes. Veremos qué hace el INE, ¿no? Si solamente va a permitir votar para elecciones federales o si lo va a extender para las elecciones del Congreso y para las elecciones concurrentes, aunque en este último caso, si son elecciones estatales, pues deberían entrar los OPLES a hacer la regulación, como en su momento ya lo hizo el OPLE de Hidalgo, que también llevó a cabo una prueba piloto en la elección pasada de gubernatura. Entonces, eso es lo que se refiere al voto en prisión. Les decía que solamente se reconoce el voto activo, el derecho a votar, no el derecho a ser votado. Hubo una decisión del tribunal en el proceso federal pasado que un poco se relaciona con el derecho a ser votado, pero no directamente, ¿no? En este caso era más como el acceso de una persona que había sido electa como diputado
local, si no mal recuerdo, creo que era local, y le abrieron un proceso. Entonces ahí lo que se le preguntaba al tribunal en un JDC si esta persona tenía derecho, él llega y dice, ok, tengo derecho a no acceder al cargo para el cual fui electo porque soy sujeto a un proceso, y en esta sentencia lo que le dice el tribunal electoral, palabras más, palabras menos, es que sí tiene derecho, pero está en prisión preventiva, entonces le dice, pues no puedes acceder hoy, en este momento, que juramente el cargo la persona suplente, que en ese caso era una mujer, y cuando obtengas la libertad, pues puedes acceder al cargo para el que has sido electo, ¿no? No era tanto hacer campaña o participar desde la prisión, sino que esta persona ya había sido electa. Pero les digo que el derecho comparado nos da, ¿no? Una experiencia, nos da experiencias de países en los cuales se permite incluso hacer campaña desde la prisión. El problema surge cuando la persona es electa, ¿no? Puede acceder o no al cargo, el cargo necesita, para acceder al cargo necesita formalizarse con presentarse a un lugar y hacer el juramento del cargo. Eso pasó en España, ¿no? Con las diputaciones al Congreso de los Diputados por parte de algunos separatistas, ¿no? Que por lo menos así fueron procesados catalanistas, ¿no? Que se habían presentado a elección, les eligieron, pero la pregunta es, ¿basta con que sean electos o hace falta que se presenten ante el Congreso y juramenten el cargo? Y como están en prisión, no se pueden presentar al Congreso y juramentar el cargo. Las autoridades españolas no se lo querían permitir, les permitieron hacer campaña, pero no presentarse al Congreso y juramentar el cargo. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicando el derecho europeo, lo que le dice a España es, esas personas son diputados desde que fueron electos, eso es lo importante, lo demás es formal. O sea, si son diputados, entonces tienen inmunidad y ya no les pueden seguir procesando. Y España no acata esa decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y lo que dice el Tribunal Supremo, la Suprema Corte de España, es que el acto de presentarse a juramentar el cargo era un acto constitutivo del mismo y que por tanto esas personas no eran diputadas. Entonces, el punto del voto en prisión no es algo fácil, no es algo sencillo. Si ustedes estudian, ¿no? La puesta en marcha del programa piloto del Instituto Nacional Electoral, también les digo que hay un informe en el caso de Hidalgo. En el caso del INE, se dejan, ¿no? Visibles varias áreas de oportunidad, principalmente en relación con cómo construir la lista nominal de personas privadas de libertad en prisión preventiva. Es bastante difícil construir esta lista nominal. ¿Por qué? Porque es una población bastante cambiante, ¿no? En cualquier momento puede cambiar el estado, puede ser que la persona ya pase a etapa de sentencia y sea condenada o sea absuelta, o entren nuevas personas en prisión preventiva. Entonces, ¿en qué momento pueden hacer el corte para crear esa lista? Eso fue un problema del voto del programa piloto. Fue un programa piloto que se llevó a cabo en las elecciones federales de 2021 en 5 ceferesos, no se hizo en centros penitenciarios estatales, únicamente se hizo en centros penitenciarios federales. Este fue una de las críticas que se llevó a cabo en contra de este plan piloto. Se dijo, la realidad de los ceferesos no es la misma de la realidad que existe en los cerezos, se tenía que haber tomado en cuenta todo. Solo se hizo en Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán. Y creo que las principales áreas de oportunidad es cómo se garantiza el voto libre e informado dentro de la prisión. Yo creo que es ahí, ¿no?, donde se tiene que trabajar antes de 2024. ¿Por qué? Porque a estas personas se les llevó el voto, pero no se les llevó información sobre los y las contendientes. No tuvieron la oportunidad de conocer a quienes contendían para esta elección. Ellos participan para la intermedia, la renovación de la Cámara de Diputados, ¿no? Pero no se le presenta un programa directo, no hubo campañas dentro de la prisión. Fíjense, Hidalgo sí llevó a cabo algunos debates
en el caso de la elección estatal que se retransmitían para la prisión. O sea, esa fue una forma de acercar un poco más, ¿no?, a la campaña política hacia adentro. Sabemos que ahí no se tiene un acceso a la información como si lo tenemos las personas que no estamos sujetas a esa condición. Se les entregó un sobre paquete electoral, y en el sobre paquete electoral, además de la boleta, venía pues un folio con los partidos que contendía y 3 cosas de cada partido y nada más. Los partidos políticos en ese sentido no se involucraron, no llevaron propuestas hacia la prisión. Esa es una forma de no involucrar a este grupo de población, y esto puede crear lo que ha ocurrido, por ejemplo, en España, ¿no?, que es desincentivar a las personas en prisión para que puedan ejercer su derecho. En España pueden votar tanto las personas en prisión preventiva cuanto las personas sentenciadas. Se pueden votar el grupo, ¿no?, en general, pero hay un 95% de abstención. El voto en España es voto por correo postal también, pero pues la gente no participa. ¿Por qué? Porque no se le incentiva para ello. En cambio, en los Estados Unidos de América, en los estados que sí reconocen el voto en prisión, pues hay una mayor implicación de los partidos políticos, principalmente del partido político de izquierda, que encontró a través de una serie de estudios que llevó a cabo que en la prisión se vota por la izquierda. Entonces, como en la prisión se vota por la izquierda, pues ha sido el partido que ha promovido que se abre el voto en prisión en los distintos estados y lleva, ¿no?, programas hacia la prisión para contar con ese voto desde ahí. Yo les decía ayer, el voto en prisión es un derecho, pero también es una cuestión de alta necesidad, en el sentido de que si los políticos, que son los que hacen las leyes, no ven hacia la prisión, no les interesa la prisión, entonces no van a llevar ninguna política pública a la prisión. Sino yo creo que todas las personas somos conscientes de la situación que se vive, ¿no?, tan deplorable. Y basta ver también los informes que se presentan por parte de los organismos especializados del estado de máxima vulnerabilidad que existe ahí dentro. Creo que alguien levantó la mano. A ver. No. Sí, no me sale quién levantó la mano. Si alguien levantó la mano, ¿puede abrir el micrófono? Porque no me aparece aquí. Bueno, si hay alguien que quiera participar, lo puede hacer en cualquier momento. Pero ese es un breve panorama. Fíjense, desde la Escuela Judicial Electoral organizamos unos ciclos de encuentro con la revista Voz y Voto. Son ciclos de encuentro dedicados a la igualdad y no discriminación, pero más allá de las normas, ¿no? Porque muchas veces incluso las normas no alcanzan, las leyes no alcanzan, las leyes se quedan cortas. Vimos el caso de la prisión preventiva, donde es la propia Constitución la que restringe derecho. No hay que vapulear a la Constitución, eso lo introdujo la Constitución, ¿no? Se introdujo en un momento determinado. Esto viene desde 1857, donde pues tenía una lógica el imponer una sanción política a una persona que cometió un delito que no es de naturaleza política. Pero hoy día ha cambiado, ¿no? O por lo menos así parece, hemos cambiado la forma de ver los derechos, ¿no?, de entender, de aplicar los derechos. Entonces, habría que preguntarnos si cabe todavía la racionalidad de mantener una restricción como esta, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones en las cuales ayer les invitaba, ¿no?, a detenernos y a reflexionar, pues hasta qué punto incluso las normas a veces no alcanzan, ¿no? Les decía que la Escuela Judicial y Voz y Voto ha organizado un ciclo de conferencias, pero en este ciclo de conferencias dedicados a la igualdad, no discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad, lo que se ha pretendido es ver el problema desde dentro, ¿no? Porque muchas veces pues venimos y les contamos, pues personas que podemos estudiar el tema o autoridades,
que lo pueden conocer por algunas sentencias, pero es importante verlo desde dentro, ¿no? Desde la comunidad, desde quien vive la opresión, desde quien vive la aplicación incluso de normas que pretenden ser inclusivas y que en la práctica no lo son, o de acciones afirmativas que no llegan a ser realmente eficaces. Hemos hecho ya un ciclo de conferencias, ya hemos hecho un encuentro dentro de este ciclo de las personas con discapacidad, de la comunidad LGBTIQ+, de migrantes y de personas indígenas y afrodescendientes. El siguiente encuentro va a ser el 10 de febrero y va a estar dedicado a la participación política de la juventud. En marzo, si no me equivoco, el 9 de marzo, vamos a tener el último encuentro de este ciclo y va a estar destinado precisamente a este tema, el voto en prisión, ¿no? Y vamos a organizar 2 mesas, una primera mesa con una participación más institucional, ¿no? En torno al reconocimiento al voto, con magistrados, magistradas que han participado en sentencias, ¿no? O que han decidido a través de sentencias por este reconocimiento. También del derecho comparado, invitar, ¿no? Algunas personas conocedoras del tema de países en donde se reconoce el voto, España, Costa Rica, Colombia, por ejemplo, y luego una segunda mesa, pero ya con personas que están dentro, ¿no? Del problema. Y en ese sentido, pues queremos invitar a algunas personas que han estado en prisión preventiva, ver cómo, y que les tocó, ¿no? Este programa piloto, ver cómo lo vivieron, si hay realmente una inclusión, cómo se vive el ejercicio o qué pasa, ¿no? Desde dentro, cuánto se necesita ese ejercicio de derechos políticos, cómo lo ven, y de autoridades que participaron en la implementación de la prueba piloto. Les invito a estar atentos, atentas a este ciclo. Yo creo que del mismo podemos aprender muchísimo, ¿no? Porque no nos vienen a contar una historia formal, sino que nos vienen a contar la historia desde la experiencia, ¿no? Ese es lo que hemos pretendido alcanzar con Posible. Bueno, entonces esto es lo relacionado con el derecho al voto. Yo siempre lo que hago es unir, ¿no? Esta sentencia con algo que se dijo dentro de la misma, y es que estas 2 personas indígenas le decían a Sala Superior: oye, desde que entramos a prisión, además de que no se nos ha llevado el voto, se nos quitó nuestra credencial para votar con fotografía. El Tribunal Electoral, en este sentido, Sala Superior, no se pronuncia al respecto en esta sentencia, que creo que es que le dejaron de lectura, ¿no? No la tienen, no tienen ningún pronunciamiento al respecto. Abro paréntesis y les digo que hay otra lectura que les dejaron y me dicen que la liga está rota. Ya la pedí al coordinador para que se las hagan llegar a su correo y para que pues quien tenga interés en acceder a ella y leerla lo pueda hacer, porque me dicen que la liga pues no funciona. Pero bueno, con relación al derecho a la credencial para votar con fotografía, Sala Superior no se pronuncia, no dice nada. Y ese es un derecho relevante no solo en México, es un derecho de relevancia, ¿no? Y así ha sido reconocido en los últimos años, principalmente por tribunales regionales de protección de derechos como la Corte Interamericana, ¿no? Algunas constituciones, algunas normas no han recogido expresamente el derecho a la identidad. En México sí se reconoce en el artículo 4, ¿no? De la Constitución el derecho a la identidad. Se dice más con relación a los niños, ¿no? Y niñas, a la niñez, de tener nombre, de tener reconocimiento de la afiliación, de una nacionalidad, pero todas las personas tenemos ese derecho a ser autoidentificados, ¿no? A ser reconocidos dentro del grupo, a identificarnos, a individualizarnos dentro del grupo. Claro, Sala Superior dejó pasar la oportunidad para decir algo al respecto. Deben tener las personas en prisión, ya no solo las personas en prisión preventiva, las personas en prisión, un documento de identidad, dado que en México y en muchos países la práctica es: entras a prisión y te despojan de tu documento de identidad.
Esa es una pregunta que quedó ahí y que el Tribunal Electoral no resuelve, ¿no? Es importante hablar del derecho a la identidad y es importante analizar lo de la credencial para votar con fotografía. ¿Por qué? Porque sin eso no podemos acceder a ningún derecho, ¿no? No existimos ni siquiera, no nos identificamos. En países como en España, por ejemplo, cuando una persona entra en prisión, sí le quitan su DNI, su documento nacional de identidad, bueno, lo resguardan y le dan un documento de identidad penitenciario. Tienen un número de identidad penitenciario y tienen su documento. ¿Por qué? Porque siempre es necesario individualizarnos, ¿no? Siempre es necesario tener esa propia identidad. Y en el caso de México, yo siempre les digo, esto se complica porque en México la credencial para votar con fotografía pareciera que es el documento o que únicamente es el documento que nos permite votar. Pues se dice, bueno, si va a estar en prisión y si no tiene derecho al voto, cuando no se tenía, porque pues antes de 2019 no se tenía el derecho al voto en prisión preventiva, las personas sentenciadas no lo tienen aún, pues parecía lógico que no tuvieran credencial para votar con fotografía. Pero el problema en México es que ustedes no tienen una cédula de identidad aparte de la credencial para votar con fotografía, ¿no? Sino que la credencial para votar, que es un documento de naturaleza electoral, por se llama credencial para votar, es un documento de naturaleza electoral, hace las veces en México de documento de identidad, ¿no? Ese es como el lío que se ha hecho en México, porque no fue al revés como en la mayoría de los países de la región, ¿no? En donde hay una cédula de identidad cuya naturaleza es ser el documento de identidad que hace las veces de credencial para votar. Es como, yo tengo mi cédula de identidad y yo me identifico, es mi documento de identidad, pero además cuando voy a votar hago uso de esta cédula y también me identifico. En México no, en México pareciera que la credencial para votar es únicamente para votar. Y sabemos que en la práctica no es así. Eso pasó porque en México, incluso la Constitución, así lo mandata, deberían existir dos documentos de identidad. No, ustedes saben que hay un registro que la Constitución habla en el artículo 36 del Registro Nacional de Ciudadanía y que ustedes tienen la obligación de estar inscritos en ese registro. Lo que pasa es que el registro no existe, aun y cuando está en la Constitución, ¿no? Creo que se introdujo en una reforma del 90, si no mal recuerdo, cuando se crea el IFE, se crea además ese Registro Nacional de Ciudadanía. ¿Qué iba a ser el Registro Nacional de Ciudadanía? Pues llevar el control y expedir las cédulas de identidad ciudadana. Y luego se crea el IFE con un registro electoral que además iba a expedir otro documento registral que iba a ser la credencial para votar con fotografía. Por X, Y razones que ustedes las conocen mejor que yo, por no confiar en quién iba a llevar el Registro Nacional de Ciudadanía, entonces no se ha puesto en marcha desde el 90 hasta el día de hoy, ¿eh? Y eso sigue en la Constitución. No lo han revisado, ¿no? Si no lo van a poner en marcha, lo suyo sería que esto no esté ya regulado en la norma suprema. Y en su momento hubo una reforma a la Ley General de Población en donde se estableció que en tanto en cuanto no se pusiera en marcha el Registro Nacional de Ciudadanía, la credencial para votar con fotografía iba a ser las veces de documento de identidad ciudadana. Y así se quedó desde el 92 hasta el día de hoy. Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿y qué pasa con las personas, no solamente que están en prisión y que le quitan su credencial? Una persona que sale de prisión en libertad condicional debería tener su credencial para votar con fotografía, aunque esté sujeta a proceso. Esto fue antes de esta pregunta es para antes de la sentencia de 2019. Yo estoy en libertad, estoy sujeta a proceso, pero estoy en libertad condicional. Yo puedo ir ante el INE y pedir que me actualicen mi credencial para votar con fotografía. Si esta se venció, pedir que me expidan nuevamente la vigente, ¿no? Mi credencial para votar con fotografía, o si sale que estoy sujeta a proceso, el INE no lo puede hacer. El INE no lo hacía, claro, porque decía aquí la Constitución, se suspenden los derechos de ciudadanía
si la persona está sujeta a proceso a partir de auto de formal prisión y la autoridad administrativa aplica formalmente la norma, ¿no? Suspende la ciudadanía y, por tanto, suspende la emisión de credencial para votar. Sí, alguien levantó la mano. Me sale desarrollo corporativo, pero me imagino que no te llamas así. Muchas gracias, doctora. Su servidor Guadalupe Roberto Herrada. Me encuentro delicado de salud y estoy en recuperación. Ay. Coincido casi plenamente con usted en el sentido de la particularidad de nuestro país, en donde tenemos el uso de la credencial para votar como medio de identificación. La historia nos ha llevado a estos niveles porque en 1900, bueno, se dice que desde los 70s, con los movimientos sociales, ya se buscaba las reelecciones de los presidentes y que se hizo necesaria el control de la población a través de una cédula de identidad. Lo que a mí me consta es la gran acción ciudadana emprendida por el gobierno federal en 1980. Sin embargo, los iluminados los iluminados intelectuales rechazaron la cédula de identidad ciudadana y no prosperó. Entonces transcurrió el tiempo y no logramos tener un medio de identificación hasta que aparece la credencial para votar, ávidos de un documento que nos permitiera identificarnos, salvar obstáculos para poder realizar trámites. La recibimos en nuestro hogar y de esta manera la inauguramos en la elección de 1991. Sin embargo, en 94 ya viene la reforma y yo en lo particular vi que la tendencia registral iba hacia la población. Por lo tanto, cursé mi maestría en población y sin embargo no se ha podido conjuntar las bases de datos del Instituto Nacional Electoral ahora con las bases de datos que tiene el Registro Nacional de Población. Sin embargo, sí me consta que existen algunos ejemplares que me he podido conocer de esta cédula de identidad ciudadana. Ya está en marcha, doctora. Muchas gracias. Gracias y pues espero que te recuperes pronto. De verdad que qué honor, ¿no? Que aun y cuando estén cursando algún problema de salud, pues tengan ese interés, ¿no? En seguir aprendiendo, ¿no? En seguir compartiendo también sus conocimientos. Muchas gracias, espero que te recuperes pronto. Qué bueno, yo eso la verdad es que pues nunca he tenido acceso a esa información de si existe o no esa cédula o si va a existir. No, ahorita no existe, o por lo menos no formalmente, pero pues habría que ver si se va a poner en marcha o no y cuán necesario es que se ponga en marcha o no en México, ¿no? Para llevar un control de la población, para evitar que sucedan todas estas problemáticas que han venido sucediendo hasta el día de hoy y que se mantienen con relación a algunos grupos de población. Quizá antes no le dábamos tanta importancia al derecho a la identidad, pero el derecho a la identidad es sumamente relevante, ¿no? Imagínense que no se puedan identificar o individualizar plenamente dentro de la población
no puedan realizar un determinado trámite, ¿no? Es un derecho sumamente relevante y la Corte Interamericana en varios casos, unos contra El Salvador y el otro que es el Gelman frente a Uruguay, ha sido enfática en ese sentido. Y en México últimamente se ha venido hablando de ello también con relación a la identidad de género, ¿no? Hasta qué punto las personas que pertenecen a la diversidad sexual, hablamos de personas trans, eso ha sido ya más superado, pero claro, hay que llevar a cabo un trámite previo, yo no puedo ir al INE directamente a cambiar mi credencial, tengo que cambiar primero mi partida de nacimiento y eso en algunos estados es sumamente engorroso, o incluso las personas no binarias si deben tener una casilla no binaria dentro de la credencial para votar con fotografía, eso sigue siendo una problemática, ¿no? A día de hoy. El derecho a la identidad, vuelvo y les repito, es sumamente relevante. Pues sucedió un caso que llega a Sala, Ciudad de México. Y esta no es una persona que está en prisión preventiva, sino una persona que ha sido sentenciada, pero que sale bajo libertad condicional. Esa persona necesita hacer una serie de trámites y acude al módulo de atención ciudadana para actualizar su credencial para votar con fotografía. Se le informa, esto fue en 2019, que hay un registro de suspensión de derechos político-electorales por causa penal. Aquí ya había pasado la sentencia del voto en prisión preventiva. Miren, si hay un voto en prisión preventiva, tenemos que identificar a estas personas que están en prisión preventiva. Esa es una problemática más que se va a sumar, ¿no? ¿Cómo identificamos a las personas que están en prisión preventiva y cómo sabemos que realmente es esta persona la que está acudiendo a votar, a ejercer su derecho a votar, ¿no? En este caso no es una persona en prisión preventiva, sino que es una persona sentenciada que está en libertad condicional. Pide su credencial para votar con fotografía para realizar unos trámites, se ve que la quería actualizar, probablemente se la había vencido, y le dicen, no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque hay un archivo, hay un registro en nuestro archivo de que hay una causa penal. Y la Constitución establece en el artículo 38, fracción primera, que las personas sentenciadas o condenadas tienen suspensos sus derechos políticos. Y es ahí como vemos esa conexión, ¿no?, entre credencial para votar y ejercicio de los derechos político-electorales. La autoridad administrativa, en este caso del INE, no concibe, ¿no?, que la credencial para votar pueda ser para una actividad distinta a la de ejercer derechos políticos. Es cierto que pues las autoridades deben aplicar la norma, mucho más si es la Constitución, pero también es cierto que ustedes, a partir de ese nuevo paradigma del 2011, en su Constitución, tienen plasmada una obligación para todas las autoridades del país y no dice únicamente para las autoridades jurisdiccionales, sino para todas. ¿Y qué es lo que dice el artículo primero de la Constitución, no? Que todas las autoridades tienen que promover, respetar, garantizar, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Cómo es que se me va ahorita el texto exacto, pero es más o menos eso, ¿no? Los derechos humanos y para ello tienen que aplicar una serie de principios, dentro de los cuales está el de progresividad. Y eso implica que la autoridad, al momento de aplicar una norma, tiene que interpretarla y tiene que hacer una interpretación en el sentido que más favorezca a la progresividad de los derechos. Y esto no se encuentra por parte de las autoridades administrativas. Están muy encorsetadas con lo formal. Y lo que le dicen a esa persona es, ok, nosotros no podemos hacer nada, vete en JDC ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa persona se va en JDC, como era la negativa, ¿no?, de la actualización de la credencial para votar. Saben que este JDC es de competencia de sala regional, en este caso, conforme al lugar donde él acude, Sala Regional Ciudad de México. Va ante Sala Regional Ciudad de México y Sala Regional revoca el acto del INE
a fin de que se le emita la credencial para votar como medio de identidad. Y esta es una sentencia en la cual Sala Regional pues habla abundantemente sobre lo que es el derecho a la identidad, sobre la importancia del derecho a la identidad. Creo que es la primera sentencia en la cual el Tribunal Electoral, y no fue Sala Superior, fue Sala Ciudad de México, JDC, el 1050 diagonal 2019, en donde Sala Ciudad de México explica que es necesario que las personas tengan la credencial para votar para efectos de identificación, pero que si la persona tiene suspensos sus derechos políticos, como es el caso de una persona sentenciada, lo que se tiene que hacer es no incluirla en la lista nominal de electores. Se le va a dar, ¿no?, su credencial para votar, pero esto no implica una rehabilitación en sus derechos político-electorales. En esta sentencia sucede eso que yo les decía ayer. Se hace un control de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿no? Aquí está la Ciudad de México, nos dice lo que es el derecho a la identidad, habla de tratados internacionales que le reconocen, recoge jurisprudencia internacional, y lo que le dice al Consejo General del INE es: implementa medidas para que en los módulos de atención ciudadana se garantice el derecho a la identidad a las personas suspendidas en sus derechos políticos. Y es ahí donde el efecto va más allá del caso concreto. Hay un control de constitucionalidad y de convencionalidad, pero el efecto va o se extiende a todos los casos similares. No solamente se da la protección a quien va en JDC, sino que le dice: INE emite un acuerdo mediante el cual regules los mecanismos para garantizar la identidad o el derecho a la identidad de las personas suspendidas en sus derechos político-electorales. Y el INE emitió este acuerdo, a partir del cual se comienza a implementar esa garantía. Se va más allá del caso concreto. Entonces, es importante, ¿no?, tener presente esa necesidad de garantizar este derecho. Y miren, este caso es relevante también en el sentido de que a veces pensamos de que el Tribunal Electoral únicamente en esta actividad de protector de derechos tutela derechos políticos o derechos conexos. Y a veces pensamos en derechos conexos como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la de afiliación, ¿no? Que la afiliación es un derecho político. La libertad de expresión, el derecho de réplica, por ejemplo, como un derecho conexo. Pero también protege otros derechos como el de identidad, ¿no? Pensemos un tribunal electoral resolviendo en su sentencia sobre el derecho a la identidad, ¿no? Eso en el ámbito comparado es inverosímil, ¿no? A veces no pensamos que un tribunal electoral pueda tener el alcance que tiene el Tribunal Electoral en México. Ese fue un ejemplo, ¿no?, de protección del derecho a la identidad. Otro ejemplo que siempre me gusta mencionar es de Sala Guadalajara. Son salas regionales. Ayer les decía, el artículo 99 de la Constitución, a partir de la reforma constitucional de 2007, que tuvo su base, ¿no?, en el caso Castañeda-Guzmán, reconoce que las salas que integran al tribunal pueden llevar a cabo control de constitucionalidad para el caso concreto. Las salas, no solamente sala superior, todas las salas que integran al Tribunal Electoral lo pueden hacer. Y miren cómo es Sala Ciudad de México la primera que se pronuncia sobre el derecho a la identidad, y luego Sala Guadalajara también se pronuncia sobre el derecho a la identidad. Y aquí el caso se refiere a cómo tramitar la actualización de la credencial para votar de una persona en estado vegetativo. Es una persona con discapacidad y es una persona que no va a poder acudir directamente al módulo de atención ciudadana a hacer el trámite correspondiente.
Aquí se trataba de un hombre que había sido atropellado y que se encontraba en un estado vegetativo persistente, es decir, que probablemente no iba a salir, ¿no?, de este estado, y se requería actualizar su credencial para votar con fotografía para poder acceder a su seguro social, ¿no? El hijo de esta persona hace de enlace y va ante un módulo de atención ciudadana para iniciar el trámite de actualización de la credencial para votar de su padre, entre otras cosas porque ahora su padre vivía en su domicilio y pues necesitaba actualizar esto para iniciar el trámite de pensión. Hay un artículo de la LGIPE, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que permite que una persona que se encuentre incapacitada físicamente para acudir al Registro Federal de Electores, pues pueda solicitar el trámite por escrito, acompañando la documentación que justifique la incapacidad, y que en su caso la dirección ejecutiva pues puede dictar medidas pertinentes para llevar a cabo todo lo del trámite de la credencial para votar de este elector físicamente impedido. El INE ha emitido una normativa al respecto, ¿no? Hay una normativa en el caso de que una persona tenga una discapacidad física que le impida acudir ante el módulo de atención ciudadana correspondiente. No obstante, en lo que el INE dijo en esa normativa de regulación del 141 de la LGIP es que, ok, no puede acudir físicamente, me lo demuestra, funcionarios del módulo de atención se van a trasladar al domicilio del ciudadano o de la ciudadana y van a llevar a cabo el trámite. ¿Qué dice la normativa? Una vez que vayan a su domicilio, esta persona tiene que manifestar su voluntad clara e indubitable de llevar a cabo el trámite. Eso dice la normativa. Si nosotros somos autoridades formalistas, si no nos ha llegado el halo de la luz, ¿no?, del nuevo paradigma de los derechos, nosotros leemos la normativa y decimos, ok, punto 1, la persona tiene que enviar un escrito y pedir o decir, ¿no?, que tiene una incapacidad física para acudir al módulo de atención ciudadana, tiene que adjuntar los documentos que acrediten esa incapacidad física. El personal del INE va a revisar que efectivamente pues tiene ese impedimento, va a mandar al personal, todo eso dice la norma, ¿no?, al domicilio de la ciudadana o el ciudadano, y la norma dice, la persona ciudadano o ciudadano tiene que manifestar su voluntad clara e indubitable de llevar a cabo el trámite. Eso dice la norma, yo aplico la norma. Ah, que en este caso es una persona en estado vegetativo. Bueno, pero la norma dice que es así. Y yo, ¿por qué no voy a aplicar la norma? Ah, eso de que tienen que realizar una interpretación de la norma que sea conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, eso parece que es para los tribunales, pero no para el resto de autoridades, ¿no? Cuando el artículo primero dice todas las autoridades. Entonces, aquí lo que hace la Junta Local que recibe esta solicitud es, ve la norma, dice, tenemos que aplicar la norma, pero le vamos a pedir la opinión técnica normativa al secretario normativo del INE para ver qué nos dice. Y el secretario normativo del INE dice, ok, en el informe médico consta que efectivamente esta persona está en estado vegetativo persistente. Sabemos lo que es un estado vegetativo, ¿no? No es que no puede caminar y no puede ir. No, es que está en estado vegetativo, privado de todo tipo de capacidad, ¿no? No se sabe si quieren el estado de conciencia, si tienen o no, si tienen estado de conciencia estas personas, ¿no? Entonces dice, ok, personal de la Junta Local debe ir a su domicilio porque se acredita que está en estado vegetativo para realizar la actualización de su credencial para votar. Pero al momento de realizar el trámite, el titular de la credencial, le hace a la persona en estado vegetativo, debe expresar su voluntad de manera clara, indubitable, de realizar el trámite. Es una barbaridad.
Esto es una barbaridad. Y eso es lo que hacemos generalmente cuando ejercemos una función. Aplicamos la norma. Ah, y si no hay norma, nos lavamos la mano como Poncio Pilatos, ¿no? Decir, no hay norma, la norma no dice eso, y aunque sea evidente, no hay norma, ¿qué vamos a hacer si no hay norma? Nosotros no tenemos ya más función, porque aquí lo que vale es la norma. No, estamos en un craso error, o entonces es hipócrita decir, o es falso decir esto del nuevo paradigma. Si creemos que el nuevo paradigma solo lo tienen que aplicar los órganos judiciales, queremos judicializar todo, ¿no? Imagínense una opinión técnica que de un secretario normativo, que es una persona que además eh, conozco un poco, ¿no? Profesionalmente, y dices, esta persona es una persona con una amplia trayectoria, súper respetable, no dudo para nada de sus conocimientos, de su gran capacidad como profesional, pero ¿qué pasa en estas decisiones? Dice que una persona en estado vegetativo debe manifestar su voluntad clara e indubitada, imagínense. ¿En qué se tradujo todo esto? Se tradujo en retrasar que esta familia pudiera tener acceso a una pensión sumamente necesaria si nosotros por lo menos podemos imaginar el gasto en el que incurren tener a su padre en situación de estado vegetal. No podían acceder a la pensión si no hacían ese cambio en la credencial para votar con fotografía. Y lo que hace en la Junta Local es decirle, pues vete en JDC, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que sea ese tribunal el que te resuelva. Hay algo que creo que también las autoridades no tienen presente, y es que producto de ese nuevo paradigma, ¿no? Se dice que en México los tratados internacionales sobre derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad, ¿no? Y son norma directa en la materia. Y que si esos tratados dan una protección más amplia frente a una norma nacional, yo diría, incluyendo la Constitución, se tiene que aplicar el tratado. Pues hay una convención de la ONU, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo principal promotor fue México. México fue el principal país que promovió que se firmara ese convenio por parte de la ONU. Y ese convenio reconoce de manera expresa que discrimina una persona o una autoridad que no toma o que no lleva a cabo las medidas de ajustes necesarias, los ajustes razonables de los que habla el convenio, para potenciar o promover o proteger los derechos de las personas con discapacidad. Quien no toma en cuenta o quien no lleva a cabo los ajustes necesarios discrimina. Y en este caso, la Junta Local pues no llevó a cabo, ¿no? Esos ajustes necesarios, no llevó a cabo una interpretación de su normativa interna y decir, oye, es que eso es un requisito formal, ordinariamente requerido, pedir la voluntad expresa del actor, pero el actor no, ni siquiera, es que no tiene la capacidad para ello, y por qué no lo hacemos a través de su enlace, que es el hijo que viene representando, que es el que solicita esa actualización. ¿Por qué no hacer esa interpretación progresiva y esa interpretación pro persona en este sentido? ¿Qué nos pasa que pensamos que solamente el tribunal, que solamente el órgano jurisdiccional es el único que puede llevar a cabo esta función? O sea, ahí también hay que tomarse, ¿no?, el tiempo y reflexionar cómo estamos nosotros interpretando y aplicando esa nueva manera de ver los derechos. En esa sentencia lo que hace Sala Guadalajara es leerle la cartilla, ¿no?, al Instituto Nacional Electoral,
Habla del derecho de acceso a la justicia por parte de las personas con discapacidad y vincula al Consejo General del INE para adicionar lineamientos necesarios en este procedimiento del artículo 141 de la ley JIPE para el supuesto de que por la naturaleza de la discapacidad no sea posible obtener la voluntad de manera clara, precisa e indubitada. Y además dice, y capaciten al personal del INE para operar dichas adecuaciones de manera que se logre la efectividad de las medidas. Yo no sé si hacía falta una sentencia o si lo que hacía falta son 3 dedos de frente para entender que una persona en estado de vegetativo pues no va a poder manifestar su voluntad de manera clara, precisa e inevitable. ¿Por qué no hacemos los ajustes razonables desde ese momento? ¿Por qué mandar a la persona en JDC antesala Guadalajara? ¿Por qué hacerle perder a esa persona? No sé cuánto tiempo se perdió en este trámite. Esas son cosas que deberíamos de tomar, en las que deberíamos de tomar conciencia. Sí, Yael. Hola doctora, buenos días, buen día a todos. Quisiera comentar algo acerca de lo que está exponiéndonos ahorita sobre este caso en particular. Yo tuve una experiencia similar. Muchas veces, cuando ejerces como autoridad, cuando estás del lado de la autoridad, llegan los ciudadanos con situaciones similares a estas. Y muchas veces me decían esto: oye, es que pues tú eres la autoridad, tú estás, tú eres ahorita el que manda, tú no puedes hacer algo para ayudarnos, puedes hacer una interpretación progresiva de lo que dice la ley. A lo mejor la ley no lo contempla como tal, pero tú como autoridad pudieras hacer algo. Muchas veces estamos atados de manos para hacer las cosas y decimos, es que la ley me señala ciertos lineamientos, yo no puedo salirme de esos lineamientos porque estaría excediendo mis funciones como autoridad y pudiera caer una responsabilidad hacia mí. Entonces, por más que la quisiera ayudar, necesito que una autoridad me lo mandate. A lo mejor por eso fue que le dijeron a esta persona, vete al JDC, una vez que la autoridad ya me lo ordene a mí, ya lo hago. Entonces, a veces creo que no es tanto que no tengamos esta interpretación progresiva de la ley, sino que estamos atados de la mano. Históricamente se le ha dicho a la autoridad, no puedes hacer lo que no esté contemplado, porque si comienzas de esa forma, vas a caer en abusos y vas a estar haciendo lo que quieras, pretextando que, bueno, es que yo di una interpretación a lo mejor para ayudar, pero pues esa limitante que le dan, habrá que considerarlo. Yo estoy de la postura que usted está comentando, pero a veces sí, sí está atadas de manos la autoridad para poder ayudar a la gente por la restricción que nos impone la ley. Yael, entiendo eso, ¿no? Entiendo que puede caer una responsabilidad por no cumplir la norma, ¿no? Pero pues yo creo que ahí también es un momento en el cual, no sé, se necesita empezar a hacerlo porque hay un mandato constitucional, creo que ese es el mayor amparo que se puede tener, ¿no? Dice, todas las autoridades, y manda a interpretar, ¿no? Porque dice, tienen que promover, proteger, respetar, garantizar. ¿Cómo vas a proteger, promover, respetar y garantizar conforme a todos los principios que ahí se dice si no realizas una interpretación? Creo que ese es algo muy relevante. Yo escuchaba una vez al doctor Alfonso Herrera, ¿no? Que es, bueno, no es profesor ya de la escuela judicial, pero es como si lo fuese, ¿no? Y que es uno de los más grandes constitucionalistas jóvenes de este país. Y él decía, es que incluso la Corte Interamericana quizá no ha dejado clara esa posibilidad, ¿no? Yo les invito a leer nuevamente este caso de Gelman versus Uruguay, donde se extiende un poco más el control de convencionalidad que se puede llevar a cabo. En este caso sería interno, control de constitucionalidad y convencionalidad, lo que tienen que hacer las autoridades mexicanas, pero donde no queda claro si las autoridades administrativas
o yo creo que no ha quedado claro para los países nacionales si las autoridades administrativas deben llevar a cabo o no el control de convencionalidad, ¿no? Y le hace también control de constitucionalidad. A mi juicio yo creo que sí, y que las autoridades administrativas deben empezar a hacer ese control y deben empezar a romper esas cadenas, porque si no, entonces no tiene ninguna razón de ser el artículo 1 de la Constitución. Porque entonces yo, para respetar, promover, garantizar, te exijo judicializar el caso. Judicializa el caso en el ámbito de lo electoral, por lo menos son plazos más breves, pero tienes que pasar por esa instancia con lo que conlleva, y luego, cuando yo tengo un mandato jurisdiccional, entonces yo puedo actuar. Y ahí también entramos en esa disyuntiva de hasta dónde puede llegar un tribunal, ¿no? Porque luego dicen, es que el tribunal es demasiado activista, ¿no? Porque la norma no me dice esto y el tribunal le da otra lectura. ¿Por qué el tribunal sí y la autoridad administrativa no? Bueno, ahí podríamos decir, porque el tribunal electoral es un tribunal constitucional en la materia y es el sumo intérprete de la Constitución en lo electoral en México, ¿no? También sin desdeñar, ¿no?, que la Suprema Corte tiene función en ese control de lo electoral a través de la acción de inconstitucionalidad. Sí, eso es cierto, pero también es cierto que todas las autoridades tienen que llevar a cabo ese control, ¿no? ¿Hasta qué punto puede una autoridad administrativa llevar a cabo un control de constitucionalidad o de convencionalidad? Pues yo creo que hasta el punto de interpretar cualquier norma conforme a la Constitución o a un tratado, buscando la interpretación más favorable a la persona, la interpretación más progresiva para la persona. No puede expulsar una norma del ordenamiento jurídico, es más, no puede inaplicar, ¿no?, la norma en sí, no puede decir voy a inaplicar porque es inconstitucional, pero sí puede dar una interpretación de la norma. Yo creo que esto no está peleado, ¿no?, con la función de las autoridades que favorezca más a las personas, porque si no, entonces no tiene razón de ser. Vuelvo a decirles, ese mandato del artículo 1 de la Constitución. Creo que hay que empezar, ¿no?, a mover todo esto y a que también empoderar, ¿no?, y enseñar a las autoridades. Por eso es que le dicen esta sentencia, el tribunal al INE, capacita a tu personal. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera está este conocimiento de que tienen una obligación. Es que no solamente es una facultad, es una obligación por parte de las autoridades, le hace de todas las autoridades de hacer estas interpretaciones. Vuelvo a decirles, no pueden realizar un control de constitucionalidad directo, ¿no? De decir, bueno, yo en mi decisión digo, no voy a aplicar la norma porque es contraria a la Constitución, pero pueden decir, interpreto la norma en el sentido más favorable tanto a la Constitución como a tal tratado o a tales tratados. Yo creo que esto sí lo podrían hacer. Y bueno, otro caso muy parecido a este es el de las personas en situación de calle, ¿no? Yo también siempre les menciono este caso. ¿Puede una persona en situación de calle tener acceso a su credencial para votar con fotografía? Tanto para votar cuanto como documento de identidad. Y bueno, pensaremos, sí, ¿no? Si son mexicanos, mexicanas, por nacimiento, naturalización, y están en el registro, ¿no? Pues, ¿por qué no van a poder tener su credencial para votar con fotografía? Si no están suspensos en sus derechos políticos, que hoy día sabemos que incluso una persona suspensa en sus derechos políticos, que esté sujeta a una condena, si sale en libertad condicional, ya dijo la Sala Ciudad de México, deben darle su credencial para votar como documento de identidad, cuanto más una persona en situación de calle que no esté en esta situación de suspensión de derechos. Pero claro, lo que aquí la norma no previó es que exige o exigía en su momento, entre otras cuestiones, un documento, ¿no?, de acreditación de domicilio
para poder hacer todos los trámites correspondientes en relación a la credencial para votar con fotografía. Entonces, si la persona no cuenta con un comprobante de domicilio porque está en situación de calle, pues desde luego tiene una barrera para poder tener su credencial para votar con fotografía. Es lo que le sucedió a este actor. En 2015 tenía más de 10 años en situación de calle. Esta persona dice, a ver, yo soy en situación de calle, pero no soy indigente porque yo ejecuto instrumentos musicales y gano un dinero con eso. Quiero abrir una cuenta en el banco, pero pues me piden una credencial para identificarme, me piden mi credencial para votar con fotografía como documento oficial de identidad, porque es que en México no hay cédula de identidad y la credencial hace las veces del documento oficial de identidad y yo no la tengo. Entonces va y le dicen en la institución bancaria, ok, no la tienes, pues voy a pedir tu credencial para votar. Va ante el módulo de atención ciudadana y le dice, a ver, necesito actualizar mi credencial para votar, yo ya estoy en el registro, pero claro, el domicilio que tienen ahí ya no me corresponde desde hace una década y pues quiero abrir una cuenta en el banco. ¿Y qué le dicen en el módulo de atención ciudadana? Pues lo que le dicen en el módulo de atención ciudadana es lo que ya sabemos. Ah, ok, pero no me presentas toda la documentación que exige la normativa. Si quieres reponer y actualizar tu credencial para votar con fotografía, necesitas el comprobante de domicilio. Y vemos las paradojas en las que caemos con nuestra normativa. ¿Cómo les va a exigir un comprobante de domicilio a una persona que está en situación de calle? Y claro, aquí lo que le dicen es, vete en JDC ante el Tribunal Electoral y que sea el tribunal el que te resuelva. Se va en JDC y el actor lo que le dice al Tribunal Electoral, a ver, yo necesito mi credencial para votar con las dos finalidades. Quiero votar y quiero identificar. Quiero abrir una cuenta bancaria. Y luego le dice, cuestiono la constitucionalidad. Eso es un litigio estratégico, desde luego. Cuestiono la constitucionalidad de esa normativa de la Comisión de Vigilancia del INE, porque me piden un comprobante de domicilio y yo no lo tengo, no tengo un domicilio, tuve un domicilio original, pero ya no está vigente. Y el comprobante de domicilio además debe tener una fecha de expedición de no más de 3 meses. Viene la Sala de Distrito Federal en su momento, realiza un test de proporcionalidad, va a revisar si esa norma es o no conforme a la Constitución y realiza un test de proporcionalidad, ¿no? Ya saben que el test de proporcionalidad tiene una serie de elementos, ¿no? Primero, lo que revisa es si la norma es idónea, es decir, si la norma permite alcanzar un fin o si la regulación en la norma, que se dice que es inconstitucional, permite alcanzar un fin constitucionalmente legítimo, si es necesario, es decir, si es el que cause un menos prejuicio que otros remedios que se puedan encontrar y luego si es proporcional en sentido estricto. Y aquí la decisión a la que llega Sala Distrito Federal es que exigir un comprobante de domicilio para quien solicite su inscripción o actualización en el padrón electoral es conforme a la Constitución porque se hace a fin de acreditar realmente donde la persona va a ejercer su derecho al voto. Es importante, dice, tener la seguridad en cuanto a la georreferencia electoral de los ciudadanos para ejercer el derecho al voto. ¿No? Aquí, a partir de ese requisito, se le ubica a la persona en una sección, en un distrito uninominal correspondiente, garantizando su ubicación geoelectoral. Ahora, lo que dice, no es inconstitucional, pero sí hay una omisión parcial que crea una discriminación normativa, y es el punto, discriminación normativa frente a la cual pues hay una obligación de actuar en agravio de las personas en situación de calle, porque no se prevé que hay personas que no van a contar con un comprobante de domicilio. Y ante esa omisión, pues lo que hace Sala Distrito Federal
hoy Sala Ciudad de México, hizo un control de constitucionalidad y de convencionalidad en este caso, y ante esta omisión lo que establece es que las y los funcionarios tienen que llevar a cabo las actuaciones necesarias para constatar que efectivamente la persona que acude está en situación de calle y que por tanto está imposibilitada de presentar este documento que se exige como requisito. Y además le dice, tienes que emitir unos nuevos lineamientos, miren cómo el efecto trasciende del caso concreto, tomando en consideración el domicilio para la localización geoelectoral. Es decir, si la persona dice pernoctar en la banca de un parque, pues primero tienen que ir a comprobar que no vive en el último domicilio, si tenía un registro en el padrón, que está en este registro. Y luego hay que ir a comprobar, o se hace también a través de testigos, pero también hay que ir directamente a comprobar que pernocta donde dice pernoctar. ¿Para qué? Para que este lugar sea tomado en cuenta a efectos de geolocalización electoral. Se va a poner la calle, el número y, se va a poner la sección, la entidad federativa, la sección, y en la calle y número se va a introducir la leyenda para localización geoelectoral. Se señala entidad federativa, se señala en la delegación, se señala la colonia, el código postal, y así se lo va a ubicar en una sección por si esta persona quiere votar. No sé si me explico, ¿no? Es necesario el domicilio, es necesario georreferenciarlo para efectos electorales, pero hay que buscar una solución cuando esa persona no tiene un domicilio. Y se le va a ubicar como domicilio electoral el lugar donde pernocta. Y hay que ir a comprobar que efectivamente pernocta en ese lugar. Fíjense, en esta sentencia, Sala Distrito Federal le dice a la Comisión de Vigilancia, en uso de tus atribuciones y en un plazo tal, tienes que modificar tu acuerdo, ese acuerdo que exigía el comprobante de domicilio, y tomar las medidas pertinentes para incluir un procedimiento especial de expedición de la credencial para las personas que están en situación de calle. Y la Comisión Nacional emitió ese acuerdo en el año 2015. Es ahí donde yo les vuelvo a decir cómo el efecto de estas sentencias trascienden del caso concreto, porque aquí Sala Distrito Federal no le dice al INE, dale la credencial para votar a esta persona. Haz el trámite completo, pero solo para esta persona. Y si luego quieren venir 200 personas más que están en situación de calle, pues que venga cada una de ellas y le das la protección. No, dice, cambia tus lineamientos para todas las personas en situación de calle en caso de que vengan a pedir su credencial para votar con fotografía. ¿Ven cómo es distinto a la actuación del tribunal, a la actuación del amparo? ¿Ven cómo es distinta? En el amparo lo que te dirían es, yo di una sentencia para Pedrito Sánchez, le di la protección federal, pero si quiere venir Juanito Pérez, entonces, si está en su misma situación, que venga y me la pida, ¿no? Aquí lo que dicen es, cambio la normativa para todos los casos. El efecto manda a la Comisión Nacional de Vigilancia a modificar sus lineamientos. Entonces, el efecto es para todos los casos. Y la Constitución no permite eso, pero es que ese es un ejemplo, ¿no? Aquí el tribunal dice, si yo me ciño a lo que dice el artículo 99, hago ineficaz mi actuación, hago ineficaz la inclusión. El tribunal en ese sentido es un tribunal rebelde, pero de una rebeldía bien. ¿Por qué? Porque está evitando poner en la tesitura a la ciudadanía de mete tu JDC y a ver si yo te doy la protección. A ver si dentro del tiempo en el que tú metiste tu JDC, yo no he cambiado de opinión. Sí, que claro, cambiar de opinión sería regresivo y estaría prohibido conforme a la Constitución, ¿no? Porque si ya se reconoció un derecho, no puede haber principio de regresividad. Entonces, esas son las cuestiones que se celebran, ¿no? O que al conocer la actuación del tribunal uno celebra, ¿no? Hay muchas cosas que les decía que a veces nos pasan desapercibidas, personas con discapacidad, ¿no? ¿Cómo actuamos con relación a las personas con discapacidad?
Aquí hay una línea jurisprudencial bastante rica. Hay otras sentencias que se han venido emitiendo de manera reciente en el sentido de que las personas con discapacidad puedan participar también en los procesos de convocatorias, por ejemplo, a consejerías, ¿no? Y que se tome en cuenta esa discapacidad de alguna manera, o que se creen acciones afirmativas para las personas con discapacidad en cuanto a su participación política. Se ha venido ampliando el espectro, pero esas fueron una de las primeras sentencias en las cuales el tribunal tuvo la oportunidad de pronunciarse con relación a este tema tan complicado. La discapacidad es un fenómeno complejo, ¿eh? No hay un solo tipo de discapacidad. Entonces no puede haber una única respuesta ante esta situación. Lo que sí hay hoy día es una nueva forma de entender a la discapacidad, ¿no? Ha habido una evolución en el mundo en cuanto a qué es la discapacidad, ¿no? Yo les invito también a que reflexionen. ¿Qué entienden ustedes por discapacidad? ¿Cuál es el concepto de discapacidad con el cual ustedes están comprometidos, ¿no? ¿Cómo vemos a la discapacidad? ¿Por qué? Porque esto ha sido un concepto en evolución. Como entendemos o como deberíamos entender hoy a la discapacidad, no es igual a como se entendía en la década de los 70 del siglo pasado. Bueno, me fui muy lejos, no es igual a como lo entendíamos a finales del siglo pasado, no es igual a como se entendía en la edad antigua. O sea, ha venido cambiando la forma en la que nosotros vemos a la discapacidad, ¿no? En su momento la discapacidad en la edad antigua era un castigo de los dioses, era una maldición. Es más, en Atenas se permitía el infanticidio cometido por los padres, ¿no? O incluso se les exigía en algunos casos de niños, niñas que nacían con algún tipo de malformación genética, porque se entendía que era un presagio de horror y que además era un castigo de los dioses por alguna cuestión que hicieron los padres de este menor. En Roma también se permitió el infanticidio, luego se avanzó y lo que se dijo es, bueno, no hay que matar a los niños, pero sí hay que usarlos como esclavos. Es más, durante algún tiempo se secuestraba, principalmente en Inglaterra, y esto en Edad Media, a niños y niñas para mutilarlos y venderlos como esclavos. Imagínense, eso es una barbaridad. Luego con el cristianismo lo que se dijo es, ok, pues que los niños los dejen en la iglesia y que ya la iglesia vea qué haga con ellos, qué hace con ellos. Se utilizaban para la mendicidad a las personas con discapacidad, ¿no? En la Roma antigua también se utilizaban como bufones a las personas con discapacidad. Luego se fue avanzando y después de la Primera Guerra Mundial, producto de que muchas personas quedaron mutilados por guerra, no enfermos por guerra. Entonces, aquí lo que se hizo es comenzar a ver a la discapacidad con una variante distinta, ¿no? Y fue la variante médica rehabilitadora, ¿no? Aquí se dijo, la discapacidad no es algo divino, no es un fenómeno religioso, pero sí es una enfermedad. Es una enfermedad y, por tanto, una persona con discapacidad no es inútil siempre y cuando sea rehabilitada o normalizada, ¿no? Y aquí volvemos al punto de si hay realmente un individuo normal, normalizado conforme a quién, ¿no? Pues conforme a quién tiene sus dos piernas, decían en su momento. Entonces, esta persona quedó mutilada, le tenemos que poner una prótesis. En este momento del entendimiento de la discapacidad hubo una gran evolución en materia de asistencia social, ¿no? Y es ahí donde encontramos lo que tenemos hoy día, ¿no? La institucionalización de la discapacidad, eso no se ha eliminado a día de hoy, desgraciadamente. Eso es algo negativo. El paternalismo con el que tratamos a las personas con discapacidad, el trato incluso despectivo para referirnos a las personas con discapacidad, los nombres con los que nos referimos a una persona con discapacidad son brutales, ¿eh? Pero lo que pasa es que lo tenemos normalizado y no nos damos cuenta. Algo positivo es que se desarrolló la rehabilitación médica, la seguridad social, la protección del empleo, se abrieron cuotas laborales en este periodo
cuando la discapacidad se vio como una enfermedad. El contra que yo les digo es que la discapacidad se centró en la persona. O sea, como si el problema es de la persona. Ah, tiene discapacidad, el problema es de la persona. Y se le puso en una situación de inferioridad. Ese es el problema que se generó. Hay puntos positivos y hay puntos negativos. El positivo, el avance que se hizo en cuanto a asistencia social. Lo negativo, este enfoque se trata en los déficits de las personas con discapacidad, produciendo un tratamiento paternalista y de subestimación, que nosotros vemos en los mismos adjetivos con los que nos referimos a las personas con discapacidad, ¿no? Discapacitado. Y seguimos refiriéndonos como discapacitado. Ese es un adjetivo que pasa a ser casi un sustantivo, como si lo único que identifica a una persona es esa cuestión, ¿no? Porque no negamos que una persona con discapacidad tiene una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, pero pareciera que esto es lo único que identifica a la persona. U otros términos, a ver, recuerden cómo les llamamos a las personas con discapacidad en su momento, minusválido. ¿No se ha puesto a pensar el gran peso despectivo, el gran peso peyorativo que tiene el llamar a alguien como minusválido? ¿Qué significa ser minusválido? ¿En qué traducimos, ¿no?, esto de ser minusválido? ¿Que tiene menor valor? Porque minusválido significa eso, ¿no? Que tiene una menor valía. Es un término segregativo completamente, marginatorio, ¿no? Discapacitado, minusválido, ¿cómo más nos referimos, ¿no?, a una persona con discapacidad? ¿Cuál es el otro? A ver, ayúdenme a recordar, ¿no? Persona con capacidad diferente, ¿no? Decimos, eso es una persona con capacidad diferente. Y eso es algo irrisorio, ¿no? Persona con capacidad diferente, ¿y que acaso no todos somos personas con capacidad diferente? Yo siempre les digo en esta sesión, o todos tenemos las mismas capacidades. Porque yo siempre digo, si a mí me ponen a cantar, se pueden morir, ¿eh? Yo no tengo esa capacidad. Sí, ¿no? Me echan a patadas. Es más, una vez en un karaoke me quitaron el micrófono porque cantaba fatal. Y eso que era un karaoke que todo el mundo cantaba fatal, ¿cómo cantaría yo? Imagínense. O sea, ahí es donde tenemos que reflexionar: capacidad diferente. ¿Y a qué nos referimos con que alguien tiene una capacidad diferente? ¿A que tiene una aptitud, un talento, una cualidad distinta? Pues todos tenemos una cualidad distinta. Quizá no es tan despectivo, pero no es tan acertado, ¿no? Decir, es que es una persona con capacidad diferente. Todos somos personas, o creemos que todos somos iguales. Estamos homogeneizados. Qué horror, sería sumamente aburrido, ¿no? Que todos fuésemos iguales, todos supiésemos lo mismo, todos tuviésemos las mismas habilidades. Personas especiales. ¿Y qué significa que una persona sea especial? Es un trato completamente paternalista, ¿no? Yo, a raíz de este estudio que he podido venir haciendo de la justicia inclusiva, he aprendido muchísimo, ¿no?, al respecto con relación al tratamiento que le damos a esas personas. Miren, esta es una charla que nos da una pedagoga, ¿no? Es una chica muy joven, en este caso, no sé, el video de si tendrá unos 3, 4 años de estar en internet, pero es una chica joven que nace con una discapacidad y ella, en palabras, yo creo que muy sabias, ¿no?, nos pone de frente con lo que venimos haciendo mal desde hace tiempo. Y como sociedad, no es que lo viene haciendo mal solo Juancito, Pedrito, Rosita, no, lo venimos haciendo mal como sociedad. Y ella nos pone de frente en un lenguaje muy sencillo y muy fácil de entender, con la nueva forma de ver a la discapacidad. Miren, yo les digo, en un momento se prescindía de las personas con discapacidad. En la edad antigua se permitía matar a los niños que nacían con una malformación genética. Luego pasamos al enfoque médico rehabilitador, en donde la discapacidad es vista como una enfermedad. Todavía subsisten resabios de todas estas formas de ver a la discapacidad. Fíjense, todavía mujeres
con discapacidad intelectual son sometidas a una esterilización forzada. Este es un enfoque eugenésico, es un enfoque marginador, pero también todavía seguimos viendo la discapacidad como una enfermedad, como un problema de la persona que lo tiene, cuando hoy el enfoque que viene en esta convención, de la cual México fue el principal promotor, es el enfoque social y de derechos, que ve a la discapacidad como un fenómeno de construcción social. No negamos o no se niega que las personas tienen una deficiencia física. Una persona que no puede caminar tiene una deficiencia física. Una persona que no puede ver tiene una deficiencia visual. Pero la discapacidad se crea por las barreras que les ponemos a estas personas. Si una persona que no puede caminar y va en silla de ruedas se presenta con un sistema de transporte público que llega, hace su parada, se balancea de un lado, tiene una rampa para que la persona pueda subir, la persona sube en su silla de ruedas, hay un espacio destinado para ella, es más, tiene su cinturón de seguridad. Esto ocurre en Europa. Esa persona probablemente, aunque tenga una deficiencia física, va a tener un menor problema para poder moverse de un lugar a otro, ¿no? O si llega esa persona en silla de ruedas a un edificio y dice, en lugar de 1000 escaleras, se encuentra una rampa que fue construida conforme a las medidas que se establecen como accesibles, y esa persona puede acceder al edificio a través de esta rampa. Entonces tiene una deficiencia, pero no una discapacidad. O le vamos evitando o vamos reduciendo la discapacidad a la que se puede enfrentar. La discapacidad se da a partir de las barreras que nosotros les ponemos. O sea, y no son solo barreras de accesibilidad física, es que son barreras culturales, son barreras sociales, hay normas que discriminan, ya vimos, las normas muchas veces no alcanzan. Hay barreras de información. Una persona con discapacidad visual en lo electoral creen que puede tener acceso a la información política electoral igual que una persona que no tiene discapacidad visual. Pues quizás sí, si escuchan, ¿no?, en los spots de la radio, los spots de televisión, pero no los puede leer. O si en su momento iba a votar, pero pues no podía votar directamente la persona de manera autónoma. ¿Por qué? Porque las boletas no venían en formato de lectura braille. Yo tuve la oportunidad ahorita de ir de observadora de la OEA en las elecciones de Brasil, y votan con una urna electoral, una urna electrónica, perdón, y pues a mí me maravillaba ver cómo la urna electrónica es accesible. Y si la persona tiene una discapacidad visual, había una tecla que les permitía a estas personas irse moviendo, ir escuchando, ¿no? Y ahora te salen tales y tales candidatos, y ahora presionas tal por tal candidato, presionas tal por tal candidato. Y les decían con unos audífonos, pues, todo lo que esa persona iba haciendo. O también tenían el relieve braille. Las urnas son inclusivas, o si la persona tenía una discapacidad auditiva, también, ¿no? Te permitían, con un bucle magnético, tener esa accesibilidad, ¿no? No pensamos en todo esto, creemos que a lo electoral no llega. Pues sí llega a lo electoral, ¿no? Llega a lo electoral, y el tribunal se ha venido pronunciando al respecto. Se ha venido pronunciando, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad visual, y dice, si viene un demandante, un actor con discapacidad visual al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se le va a notificar una decisión, se le tiene que notificar en formato braille, pero además de esto se le tiene que dar un CD, una grabación de la decisión, y se le tiene que preguntar si quiere que el actuario o actuaria le lea la decisión de viva voz. Es una forma de eliminar barreras, es una forma de inclusión, en este caso en el ámbito de lo jurisdiccional electoral. ¿Y qué pasa con una persona con discapacidad auditiva? ¿Qué pasa con los spots que se transmiten por televisión
Pues ya de radio es más difícil, pero en televisión, ¿qué pasa con la accesibilidad? Se impugna ante sala regional especializada un spot, un partido político tuvo la brillantez y dijo, mira, mi partido contrincante subió un spot muy bonitillo, pero ese spot yo lo voy a impugnar por falta de accesibilidad, por discriminación hacia las personas con discapacidad auditiva. A veces los litigantes son ágiles, es que muchas veces son esos litigios, esas demandas las que cambian la forma de ver las cosas. Y llega el caso de sala regional, y sala regional lo estudia y dice efectivamente que hay una violación del derecho de acceso a la información para las personas con discapacidad auditiva. ¿Por qué? Porque este spot no trae subtítulos. Y como una persona con discapacidad auditiva va a poder acceder al mensaje que viene en el spot. ¿Han pensado en eso? Ahora ven que los spots deben traer subtítulos, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una sentencia de sala regional especializada la que lo mandó así. Pudo haber dicho la sentencia lengua de señas, que sería lo suyo, pero dijo subtítulos, ¿no? Y así han habido una serie de pronunciamientos del tribunal en materia de accesibilidad. Es más, las acciones afirmativas que existen tanto a nivel estatal cuanto a nivel federal son en gran medida producto de las decisiones del tribunal. No ha sido el legislador el que tomó la batuta, ¿no? Y se puso a la vanguardia y dijo, tienen que haber espacios para las personas con discapacidad en lo político, no, sino que han sido a través de sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y con esto yo no les digo que hay que romantizar, como me lo dijo una vez un alumno, ¿no? Y amigo de la Escuela Judicial, amigo personal mío también, Juan Ignacio. No es que hay que romantizar, él es una persona con discapacidad y dice, no es que hay que romantizar a la discapacidad, ni pensar que somos superhéroes o heroínas, no, pero hay que hacerles más fácil lo que de por sí ya es difícil. Hay que tomar en cuenta que en México es un 6-7% de personas con discapacidad permanente. No me refiero a una persona que tuvo un accidente y se partió un pie y no va a poder andar. No, me refiero a una persona que ya no va a poder andar nunca más, ¿no? Entonces, hay un alto grado de personas con discapacidad y la representatividad que tienen es mínima. Para el 2000, en la legislatura 2018-2021 había un diputado federal con discapacidad y una senadora con discapacidad. Es una barbaridad. Cuando estamos diciendo que es un 6% de personas que en México viven con discapacidad, ¿no? Entonces, ya les decía yo que este video nos pone de frente un poco para entender, ¿no? Para sensibilizarnos, para que comencemos a escudriñarnos por dentro, porque esas son decisiones del tribunal, es un llamamiento a todas las autoridades, pero también es un llamamiento que nos tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Autoevaluarnos, autoexaminarnos, explorarnos. ¿Qué estamos haciendo nosotras, nosotros, para cambiar la forma en la que tradicionalmente se han hecho las cosas? Porque somos en gran parte responsables y actores, ¿no? de este cambio. Entonces, miren lo que ella nos dice, y yo creo que es con sus palabras cómo podemos entender realmente lo que es hoy día la discapacidad. Trabajo en un colegio y con pacientes particulares con discapacidad. En el colegio donde trabajo, los chicos ya saben que yo hablo así. Hablo raro. Y según Salvador, de 4 años, yo hablo así porque me duele la panza. Pero no. En realidad, yo hablo así porque cuando nací tuve un paro respiratorio y luego otro a las 12 horas de nacer. Esa falta de oxígeno
ocasionó una lesión en mi cerebro que afecta toda mi parte motriz. Parálisis cerebral, dijeron los médicos. En ese momento, nadie sabía qué iba a poder yo hacer. Pero algo era seguro, que de poder iba a poder distinto. Nadie está preparado. La discapacidad no te manda WhatsApp y te dice, prepárate, llego en 5. En todo caso, la mejor forma de estar preparados es valorando la diversidad como parte de lo cotidiano, valorando a cada alumno, a cada persona por lo que puede dar. Pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver. Cuando era chica, un día se acercó una monja. Me miró y me dijo, ojalá que te cures. Yo la miré y sin dudarlo le dije, ya estoy curada. Claro, porque en todo caso, curarme fue aprender a convivir con lo que me pasa. Lo que hace falta hacer es simple. Hacer más fácil lo que ya es difícil. No somos pobrecitos, ni tampoco somos angelitos. No somos especiales. Especiales son las pizzas. Pues yo creo que es una gran cátedra que nos da en pocas palabras de cómo entender la discapacidad, ¿no? Ya dice, no es una enfermedad, no nos vamos a curar, probablemente no, ¿no? No es, ay, ojalá te cures, no tenemos que verla desde esta perspectiva. Pues pueden haber enfermedades que sí, o sea, que te generen una discapacidad y que se puedan tratar, hay otras que no. Pero a lo que va ella es eso, no verla como un problema de la persona, sino involucrarnos, qué estamos haciendo nosotros, nosotras como sociedad para hacer más fácil lo que de por sí, como ella lo dice, ya es difícil. Y les digo, las barreras están en todos los ámbitos, ¿no? En lo electoral vemos barreras de accesibilidad. Y hay una jurisprudencia, ¿no? Ustedes conocen esta jurisprudencia del tribunal donde se pronuncia con relación a las barreras de accesibilidad en la materia electoral para las personas con discapacidad, que es personas con discapacidad, las autoridades electorales tienen el deber de adoptar medidas que garanticen su efectivo acceso a la justicia de acuerdo con el modelo social, que es este modelo que ve a la discapacidad como las barreras que les imponemos desde fuera y no como una cuestión que pertenece únicamente a la persona que vive con discapacidad. Y aquí dice autoridades electorales, no dice autoridades jurisdiccionales electorales. Esta remoción de barreras tiene que ver con el acondicionamiento estructural, el acompañamiento de personas de confianza, la emisión de resoluciones en formatos accesibles y toda aquella que atienda a hacer efectivos los derechos de este grupo de la población. ¿No? Es importante poner el dedo en este punto, ¿no? Es importante empezar a empoderar a las personas con discapacidad. La Suprema Corte en México ya lo ha hecho, claro, por mandato del convenio de la ONU, en donde nos dice la regla principal, la regla general hoy día es que esta persona pueda tomar las decisiones sobre sí misma de manera directa, sin tener no me acuerdo si aquí es curador,
la persona que actúa en su nombre, se me escapa ahorita el término, ¿no? Sin que actúe a través de un representante que tome las decisiones por la persona con discapacidad, el modelo que se está siguiendo hoy día, y hay muchas, en ese sentido, amparos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el modelo en el cual la persona tome las decisiones por sí mismo, de asistencia en la toma de decisiones. Y eso implica un cambio de paradigma, ¿no? Reconocer la capacidad jurídica de la persona con discapacidad es otra cuestión que se ha venido trabajando, darle los apoyos necesarios para que pueda tomar directamente las decisiones sobre su propia vida, a menos, dice la Suprema Corte, que la persona tenga una falta de autonomía mental severa, y en estos casos el órgano que va a conocer de esos asuntos necesita hacer un mayor estudio, un mayor escrutinio para tomar una decisión, que es lo que pasa en el caso de las personas en estado vegetativo. Ahí no hay ningún tipo de apoyo que se le pueda dar para que tome las decisiones por sí misma, sino que debe actuar a través de una persona que le represente, ¿no? Entonces, ese es un nuevo paradigma, es una nueva forma de ver las cosas, es un nuevo modelo que se ha venido trabajando, el Tribunal Electoral lo ha hecho suyo, hay muchísimas decisiones emitidas en este sentido a fin de empoderar, ¿no?, a este grupo de la población. Les decía que hay países en los cuales se impide, por ejemplo, que una persona con discapacidad intelectual pueda ejercer su derecho al voto. Hay países europeos en los cuales se impide el voto de una persona con discapacidad intelectual. La discapacidad es un fenómeno complejo, no es un solo tipo. Les decía yo que hay distintos tipos de discapacidad. La más discriminada, desde luego, es la discapacidad intelectual y mental, ¿no?, que se le llama discapacidad cognitiva. Esta mujer española con síndrome de Down fue nombrada y pudo ejercer el cargo de concejala en un ayuntamiento. Pensemos, eso podría pasar en México. En México no se le impide votar a una persona con discapacidad intelectual, como en su momento sí se le impidió en España el voto. A las personas con discapacidad intelectual sí se les incapacitaba, además generalmente la sentencia de manera automática les suspendía sus derechos político-electorales. Hay muchos países que lo siguen haciendo así en Europa. El Tribunal Europeo incluso lo ha avalado cuando dice, si hay un examen que se le ha hecho a esa persona y ese examen acredita que no tiene los conocimientos o la capacidad suficiente para ejercer un voto informado, el Estado le puede privar del voto. Pero claro, si ese examen se lo sometemos a otra parte de la población que no tenga esa discapacidad y que probablemente no tenga esos conocimientos, también se les tendría que impedir el voto. No hay que romantizar, como también lo dijo un profesor español cuyo hijo nació con una discapacidad severa. Hay personas que no tienen esa posibilidad, ¿no?, de poder decidir. Dice, mi hijo no sabe si ponerse una playera azul o roja, cómo yo le voy a llevar a votar, yo votaría por él, ¿no? Hay casos extremos, no obstante, en la generalidad lo que creo que hace falta es racionalizar, ¿no?, y estudiar en profundidad todo el tratamiento que hemos dado a este grupo. Les vuelvo a decir, en México no se impide normativamente que una persona con discapacidad intelectual pueda ejercer el voto si tiene credencial para votar con fotografía. No ha llegado un caso al tribunal en el sentido de que se le haya negado la credencial para votar a una persona por tener discapacidad intelectual. Pero la pregunta es, ¿votaría por una persona con discapacidad cognitiva? Y luego una vez me dijeron, sí, tuvimos un presidente con depresión mayor y esta es una discapacidad cognitiva. Sí, pero ¿lo sabían al momento de votarle? ¿Tenían ese conocimiento? O una persona con síndrome de Down como Ángela Bachiller de España, ¿votarían por un presidente o presidenta con síndrome de Down? ¿O una persona con un retraso mental? Quizá también como sociedad no estamos todavía preparados para dar esos mayores pasos, ¿no? Pero es un trabajo de a poco que se tiene que ir haciendo. Entonces, este es un breve
panorama, ya ven, faltaría otro día para hablar de género, pero es un breve panorama de lo que se ha venido haciendo en materia de inclusión por parte del Tribunal Electoral. Son sentencias de vanguardia que se han ido emitiendo, a veces cuestiones evidentes que no logramos verlas, ¿no? Que hace falta que venga una demanda para que el tribunal asuma su función de tribunal constitucional y cambie la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, yo les invito a seguir estudiando estos temas. También son sumamente relevantes. No solamente es relevante el principio de representación proporcional, ¿no? Es relevante también ver cómo se hacen efectivos los derechos humanos en el área de lo político electoral. Hay un diplomado específico destinado a la justicia electoral inclusiva, en donde hay varias sesiones, ¿no? 2 sesiones destinadas a la discapacidad, 2 a género, 2 a la discriminación etaria. Es lo que vamos a tratar también en este ciclo de encuentros con voz y voto, que es el 10 de febrero, en el caso de la juventud. Falta hablar de las personas adultas mayores, ¿no? La discapacidad para las personas indígenas, afrodescendientes, también se trata en ese diplomado específico, por razón de nacionalidad, ¿no? Y pues, hay una gama amplísima por la cual desgraciadamente seguimos discriminando. Entonces, yo no sé si hay alguien que quiera participar, hay unos minutos todavía, y si no, pues es agradecerles el que hayan estado a primera hora ayer y hoy, y que incluso, ¿no? Con un estado de salud, como les decía Guadalupe, pues lo haya hecho. Muchas gracias, y eso habla muchísimo de las ganas de aprender, ¿no? De seguirse formando que tiene. Sí, Guadalupe, contigo cerramos. Muchísimas gracias, doctora. Es muy fortificante la forma en que nos ha conducido en sus 2 sesiones. He estado en la oportunidad de capturar pantallas y con mucha deficiencia lo he logrado. No sé si podría tener acceso a su presentación, doctora. Ah, sí, desde luego. Sí, desde luego se las hago llegar al correo en el que se inscribieron. Miguel Ángel Sánchez Vieira, que es el quien les escribió, no siempre se comunica con ustedes, él le va a hacer llegar la presentación. Perfectamente, y gente como ustedes, tan ilustradas, tan jóvenes, tan metidas en tantos temas, nos hacen a los viejillos revitalizarnos para poder seguir siendo útiles. Muchas gracias por lo de joven, no sé si me toca, yo creo que ya hace muchas décadas que no, pero pues también, y eso deben tenerlo presente, de ustedes aprendemos muchísimo, o sea, de verdad no se imaginan el gran aprendizaje que siempre, una intervención, un cuestionamiento siempre nos empuja, ¿no? A seguir estudiando. Sí, y las redes sociales también las tengo aquí en la presentación que les van a hacer llegar. Ahí yo aprovecho siempre también para compartirles, principalmente en Twitter. Ese es mi correo, por si alguien tiene algún tipo de duda o quiere alguna información específica, me pueden escribir. Ese es mi dirección en Twitter, y hoy aprovecho para compartir eventos académicos. Ahora mismo voy a empezar a mover uno que es en España y que hay descuentos en cuanto a la matrícula por grupo. El año pasado logramos el máximo descuento y es un título de especialista en justicia constitucional muy prestigiado de la Universidad de Castilla-La Mancha, muy accesible de precio, y por pandemia también muy accesible en el sentido de que se puede cursar en modalidad enteramente online o semipresencial, yendo una semana ya y 2 online, o enteramente presencial, que sería así lo más maravilloso, porque además la ciudad en la que se lleva a cabo es extraordinaria, es Toledo. Hay posibilidades de becas de matrícula, y además si no les dan esa beca de matrícula, de media matrícula, hay posibilidad de un descuento amplio por grupo.
simplemente es que yo los meta en el grupo que organizo. Es un grupo del Tribunal Electoral, pero me deja la universidad meter a gente de fuera. Eso lo voy a comenzar a mover. Les comparto por ahí el programa, además de otras conferencias y publicaciones o eventos académicos que no son solo del tribunal. Entonces, muchas gracias. Les hago llegar ahora mismo con Miguel Ángel la presentación y que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctora. Buen día. Gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.